Estamos de regreso en este foro anual de la industria 2022 para nuestro panel de discusión. Para ello contamos y queremos agradecerle a todos su presencia hoy por la mañana con Javiera Parada, actriz, activista política y vocera de la campaña de Una que nos una. También está, ¿cómo está Javiera? Gracias por estar acá. Bernardo Fontaine, ingeniero comercial, economista y ex convencional. También Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos. También está don Sergio Guittar, ingeniero civil, economista, escritor y ex senador de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Sergio. Carolina Toá, cientista política, académica y presidenta del directorio Instituto Ciudad. Carolina, muchas gracias por estar junto a nosotros. Y Matías Walker, abogado, político chileno y senador de la República. Muchísimas gracias, Matías. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y Patricio Fernández, escritor, periodista y también ex convencional constituyente. Gracias a todos por estar acá. Los temas que vamos a desarrollar en esta oportunidad tienen relación con las inquietudes que han planteado desde el gremio, desde ACIMET, y no solamente la industria como tal, sino sus colaboradores. Ellos han desarrollado una serie de inquietudes, preguntas que nosotros hemos recogido, que hemos agrupado, y es ello lo que vamos a discutir. Sabemos que hay una serie de temas que cruzan, por cierto, el texto que se propone y el cual vamos a votar en 12 días más, pero queremos centrarnos en aquello. La idea es que podamos debatir, conversar. Hay tiempos establecidos dentro del marco que tenemos para desarrollar esta discusión, así que aquí junto a Dante Arregoni vamos ya a comenzar con este panel. La primera pregunta que quiero que desarrollen, y esto es para todos los asistentes a este panel, tiene que ver con el derecho a propiedad y preguntarles si en la propuesta de esta nueva Constitución el derecho a propiedad queda bien protegido. Carolina. No cabe duda que queda bien protegido. Buenos días en primer lugar, felicidades a todos los asociados a ACIMET, a las empresas, las trabajadoras, los trabajadores. El derecho a la propiedad queda reconocido en nuestra Constitución, como lo han dicho todos los constitucionalistas y organizaciones de constitucionalistas que la han mirado, con estándares altísimos. La verdad es que bastante coherentes en realidad con la Constitución actual. Hay muy pocos cambios en respecto al Estatuto de Protección de la Propiedad. Está en otras materias, digamos, las principales modificaciones. Y se ha buscado en el debate hacer bastante como ruido con uno de los aspectos del derecho a la propiedad, que es la forma en que está regulada la posibilidad de la expropiación, por la incorporación del concepto justo precio. Lo primero que hay que decir es que el concepto justo precio no es así lo que coloquialmente nosotros decimos precio justo. ¿Eh? ¿Qué tú encontrarías justo? A ver, veamos, busquemos algo justo. No, justo precio es un término, digamos, técnico, es un término que se ocupa en la legislación chilena, en la jurisprudencia más bien, se ha ocupado muchas veces, a nivel internacional es un término de amplio dominio y tiene una interpretación prácticamente equivalente a lo que hoy día tenemos, que es precio de mercado. Apunta en esa dirección. Los temores que se han levantado a propósito de esto creo que son parte de una manera de aproximarnos al debate constitucional que ha sido, yo creo, bastante negativa, porque aproximarnos con temor a los cambios es la manera que debiéramos más temor tenerle, ¿no? Si nosotros tuvimos un estallido social, es por la manera en que por mucho tiempo resistimos los cambios. Y si hoy día tenemos una posibilidad de salir de esa crisis, es en la medida que conversando, escuchándonos, sin asustarnos, sino buscando caminos, vayamos avanzando. Y en esta materia hubo una gran capacidad de escuchar las inquietudes que había, especialmente del mundo empresarial, que estaban muy atentos a las materias en temas de propiedad. Y creo que a partir de eso podríamos decir que tenemos una Constitución que abre camino para que avancemos en aquello que hay que avanzar, pero aseguremos aquello en lo cual la sociedad chilena tiene ya un estatuto bastante aceptado, transversalmente reconocido, como es en materia de derecho a la propiedad. Bernardo, ¿es equivalente precio justo a precio mercado? Justo precio. ¿Justo precio? No, evidentemente que no. Mira, yo como emprendedor llegué a la convención con la idea de buscar acuerdos, ¿no es cierto? Y de hacer presente la voz de los emprendedores. Pero esta convención nunca escuchó nada que tuviera que ver con el emprendimiento. De hecho, nunca se hizo ningún estudio sobre el efecto económico de las medidas. Se estableció un derecho a emprender, sí, pero lleno de frenos y de cortapisas y de dificultades. En particular el tema de la propiedad, claro que hay derecho a la propiedad,
No, sin embargo, derecho a la propiedad sobre las invenciones, las tecnologías, sobre la propiedad industrial, ¿no? En un mundo que tratamos de ir a una economía del conocimiento, se votó en contra de incluir dentro de la propiedad el derecho a la propiedad industrial. Pero en el tema del justo precio, evidentemente no lo es, porque Carolina no estuvo en la convención, yo estuve. Esto se votó que la indemnización fuera a precio de mercado y se rechazó. Entonces, evidentemente, eso indica que los convencionales que aprobaron el justo precio no estaban pensando en el precio de mercado cuando se tratara de indemnizar. Peor aún, el ministro Marcel dijo al principio que el justo precio iba a ser el valor de mercado, después ahora se desdijo y dijo que había que corregirlo. No el dijo eso, perdón, nunca ha dicho que hay que corregirlo. En muchos casos, pero hay que revisarlo. El precio, dijo que hay que aclararlo. Perdona, Carolina, yo no te interrumpí. Gente, sí, pero es que usted está citando a un ministro de Yo Estado y estoy poniendo en citando su al ministro boca lo que dijo. palabras que nunca ha dicho. El ministro Jackson dijo puede haber casos en los cuales el justo precio no sea el precio de mercado. El presidente Boric, el 2016, yo tengo el tuit aquí, dice, cuando el Estado compra o expropia, no tiene que pagar el precio de mercado, tiene que pagar el justo precio. Y es evidente que si se hubiera querido poner como valor de mercado la indemnización, se habría dejado tal cual lo que está hoy día, que era el daño patrimonial. ¿Para qué se cambió entonces? ¿Para qué se cambió si no quieren decir algo distinto? Entonces, digamos la verdad, esta Constitución está mal hecha, es ambigua, y en este pedazo, efectivamente, en el tema de la indemnización, perdemos la certeza que tenemos hoy día que el Estado nos paga al contado y en efectivo, eso no quedó en la Constitución, y perdemos la certeza que nos va a pagar el valor de mercado si que nos expropian. Y quedamos o bien en un justo precio que va a definir un juez, considerando que no es el precio de mercado lo que quisieron los convencionales, o en una ley que los políticos van a pagar lo que les plazca. Ambas cosas perdemos certeza y perdemos entonces una defensa importante contra el poder inconmensurable que tiene el Estado. Y de eso se trata una buena Constitución, de controlar el poder de los políticos. Don Sergio, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero quiero agradecer a CIMET y felicitarlos porque han hecho una nueva política industrial. O sea, hay gente que confía en el futuro de Chile y no que anda buscando cositas para entrabar, sino que sabe que hay que mirar a largo plazo para construir un país mejor. Entonces, desde ese punto de vista, quienes hemos trabajado estos años, desde muchas décadas, por el fortalecimiento de la democracia, por la gobernabilidad política, que no asegura, a mi juicio, el rechazo, por la transformación social y la inclusión, que no aseguran los que solo defienden el mercado, por el desarrollo productivo avanzado, que es lo que quiere CIMET. Yo creo que la nueva propuesta es un punto de partida, con todos sus defectos, mejor que partir de cero de nuevo y cruzarse y frustrar el espíritu de los tiempos. Hay que entender en política, yo llevo largo tiempo en esto, uno tiene que entender que hay momentos en que los países se encaminan en nueva dirección y pueden trabarlo. Y la clave está en la legitimidad democrática para que las cosas duren. Y nosotros tenemos un país que tenemos que hacerlo proyectar a 10, 20 años plazos para adelante. Entonces, quiero decir que no es de piedra esta Constitución. Yo no la comparto entera, hay cosas que no me gustan, pero las puedo modificar a partir de aprobarla. Esa es mi posición hoy día. Ahora, respecto del tema de la propiedad está garantizada, pero no solo está garantizada, y le hablo a los empresarios, yo también he sido empresario. Aquí hay respeto a la progresividad, a la estabilidad fiscal. Incluso los partidos que están apoyando esta fórmula han dicho vamos a cambiar la norma que permite el gasto de los diputados o de los parlamentarios, solo atribución presidencial. O sea, tiene una serie de normas que defienden lo que debe ser el futuro del país. Y por eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Pero además quiero decir otra cosa. Mire, yo he estado acá desde mucho tiempo atrás, pero quiero manifestar que en mi experiencia, cuando yo veo que el año 89, cuando se discute una reforma nueva constitucional para cambiarla de Pinochet, al comenzar el gobierno de Elwin, muy poco. El 96, en el Senado, propusimos 5 senadores de la Concertación, una transformación que nada ocurrió. Esperamos 15 años, el año 2005, para la firma de la término de los senadores designados, que yo firmé esa Constitución, por lo demás como ministro del presidente Lagos, y término de los comandantes jefes.
25 años para que el 2015 cambiáramos el sistema electoral. Presentación de la presidenta Bachelet de un proyecto de nueva constitución, 2017, guardado hasta el 2022. Entonces, yo tengo con razón que preguntarme, ¿hay una nueva derecha en Chile que el día que tome estos temas va a hacer un salto y vamos a partir de cero de nuevo? ¿O es mejor aprobar y reformar para ir con los jóvenes y poder cambiar lo que no está bien en esta Constitución? Yo creo que protege la propiedad y se puede avanzar más en una relación Estado-privado que ayude a la industria nacional. ¿Se teme, Javier, a partir de cero, como lo plantea Sergio Vital? ¿Se teme? ¿Se teme a partir de cero? Tú que estás por la opción rechazo, partir de una Constitución con otras bases, ¿es una problemática para ustedes? Bueno, primero quería saludar a todos los panelistas, a todos los trabajadores de Acimet, a los empresarios, es un gusto estar aquí. Y quería recalcar que para mí, y me imagino que también para Matías y para mucha gente, encontrarnos aquí con amigos de toda la vida, amigos de ruta, no ha sido algo fácil. Para personas como yo, como Matías y como muchas otras que llevamos muchísimos años trabajando para que en Chile haya una nueva Constitución, la decisión de votar rechazo no ha sido una decisión fácil porque somos unos convencidos de la necesidad de que Chile tenga una nueva Constitución, un nuevo pacto que nos permita, una vez resuelto, abocarnos a las tantas problemas urgentes que tiene Chile. Y creo que es muy importante que en estos 10 días que quedan cuidemos la amistad cívica, porque pase lo que pase el día 4 o el día 5 nos vamos a necesitar a todos y a todas, ya sea para reformar el texto aprobado. Hay ya un acuerdo de los partidos oficialistas, yo creo que ese acuerdo habría que ampliarlo y reformar más cosas en caso de que sea aprobado, y en caso de que se rechace, que es lo que yo espero, que podamos habilitar una nueva etapa del proceso constituyente. No hemos demorado tanto en llegar a este momento, ha sido tanto trabajo, tantas movilizaciones, tanto dolor para llegar a este momento que yo creo que es importante que nos demos una nueva oportunidad para que el texto propuesto pueda ser aprobado por una gran mayoría. En el plebiscito de entrada, un 80% de las chilenas y los chilenos manifestamos que queremos una nueva Constitución. Chile va a tener una nueva Constitución y el plebiscito del día 4 de septiembre se trata de si esa nueva Constitución va a ser este texto propuesto por la Convención o va a ser un texto que pueda aunar y generar lealtad en una gran cantidad de chilenos. Hoy día el país está dividido y lo más probable es que el resultado sea muy estrecho. Nos vamos a alejar del resultado del 80%. En caso de que gane el rechazo, nosotros estamos proponiendo desde Una que nos una, y hay más gente conversando de esto, de que haya una nueva convención con un sistema electoral un poco distinto a lo que fue la convención que acaba de terminar, con unos plazos más acotados y que por supuesto tome los insumos buenos que tiene este texto, que también tome los insumos del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, donde participamos más de 200.000 personas en cabildo, en encuentros locales autoconvocados. Patricio fue miembro del Consejo Ciudadano de Observadores en esa ocasión. Hay insumos, no tenemos que partir de nuevo. Yo creo que en este texto que propuso la Convención hay objetivos y principios muy buenos, hay avances en torno a la paridad, en la conciencia de que estamos en una emergencia climática y que tenemos que desarrollarnos de manera sostenible y sustentable, en reconocimiento a los pueblos originarios, pero lamentablemente las maneras en que se abordan varios de estos desafíos pueden tener consecuencias futuras para los mismos objetivos que tuvo la Convención. ¿Y el derecho a propiedad está protegido? A ver, yo creo que el derecho de propiedad sí está protegido, pero evidentemente hay discusiones sobre, por ejemplo, el término de justo precio. Han habido discusiones sobre qué significa, se ha utilizado de distintas maneras y por algo el ministro Marcel dice que hay que aclararlo, pero también pierde de alguna manera el rango que tiene en cuestiones tan importantes como el agua. Los derechos del agua pasan a ser permisos administrativos, sin derecho a propiedad, lo que va a significar un impacto bastante grande en miles de agricultores, en miles de proyectos que necesitan seguridad sobre la utilización del agua, y también se debilita el derecho a la propiedad en el caso de la minería, que pasa de tener concesiones de forma indefinida y que tienen rango constitucional a estar sujetas a ley sin un quórum supramayoritario,
Y esto yo creo que es especialmente grave porque la minería, como sabrán quienes nos están escuchando, es un sector importantísimo para nuestro país. Ha significado alrededor del 10% del PIB los últimos años, el 50% de nuestras exportaciones y el 20% de la inversión realizada en el país. Una constitución con tantos derechos sociales garantizados, cuestión con la que yo estoy de acuerdo, requiere una economía que pueda hacerse cargo de garantizar esos derechos. Y en estas dos cuestiones yo creo que la posibilidad de desarrollo se ve mermada por lo que acabo de decir. Ya vamos a hablar si esta constitución, esta propuesta fomenta la inversión y en qué medida también se van a solventar esos derechos. Falta escuchar la posición de Patricio y Matías. Patricio, con respecto al derecho de propiedad. A ver, lo primero que yo creo que vale la pena decir es que una sociedad entra a discutir una nueva Carta Fundamental no porque se le antoja, sino porque se están produciendo cambios muy importantes en sus maneras de entender la vida, el mundo, la cultura y sus modos de convivir. Y suelen generarse en la historia las nuevas constituciones después de momentos de grandes conflictos, dígase revoluciones, guerras de independencia, como sucede en las primeras constituciones latinoamericanas, norteamericanas, después de la Revolución Francesa, después de golpes de Estado, después de guerras civiles. Son en momentos complejos. Acá estamos justamente tratando de entender y acordar en el conjunto, en una sociedad que está sufriendo transformaciones como muy pocas veces se han visto, digamos, no solo a nivel local y chileno, sino que a nivel global. Transformaciones que en las últimas décadas implican la irrupción, por ejemplo, de una crisis climática que pone un tema nuevo que no había estado con la urgencia que hoy día lo estamos atendiendo, donde irrumpen las mujeres con una necesidad, con una exigencia, digamos, de participación en las decisiones comunitarias como nunca antes las habían tenido, donde las políticas de las identidades aparecen de una manera nueva, dejando, relativizando, digamos, las ideologías más globales que habían antes, donde aparece la Internet en los años 90 generando unas nuevas relaciones sociales y políticas muy transformadoras. Entonces estamos ante unas nuevas maneras de entendernos que requieren de la participación de todos. Yo estuve en el proceso de Michelle Bachelet, como decía Javiera, como miembro del Consejo Ciudadano Observadores. Ese fue un proceso participativo. Me tocó recorrer todo Chile escuchando los encuentros locales autoconvocados y lo abortó el mundo político. Ese proceso lo abortó porque todavía creía que tenía el sartén por el mango, porque todavía se cuestionaba entonces una cosa que era una idea bastante, una intuición muy luminosa de la presidenta Bachelet, que era la necesidad de mayor participación ciudadana. Y al abortarse ese proceso, pasamos a creer, cuando llega el gobierno de Sebastián Piñera, con una constitución que quedó guardada en un cajón, que más o menos estaba todo estable y estábamos en un oasis en América Latina. O sea, todo lo que antes había pasado parecía ser una ilusión. Y tuvo que venir un estallido social de las dimensiones que conocimos, que manifestó en buena medida todas estas transformaciones culturales a las que antes hacía mención, para que el mundo político volviera a decir: parece que no somos capaces, acordando simplemente entre nosotros, de pacificar lo que acá está sucediendo. Y invitó a la comunidad a ponerse de acuerdo para resolver esto con normas que fueron establecidas por ellos, por la totalidad del sistema político. Una convención que debía ser paritaria. ¿Por qué? Porque la presencia de las mujeres en la protesta callejera, en la discusión actual, era de otro estándar, que debía representar a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque se estaba viendo una presencia y una demanda muy fuerte de ellos, y la única bandera que había por las calles era la bandera mapuche y la bandera chilena, que debía representar a los independientes. ¿Por qué? Porque un 2%, según las encuestas de esos tiempos, un 2% de la población se sentía representado con algún partido político. Y por lo tanto, llegamos a esta convención reuniendo en buena medida lo que entonces se estaba manifestando. Y se incorporó a una discusión institucional e institucionalizante, ni más ni menos que al interior del edificio del ex Congreso Nacional, donde mismo se interrumpió la democracia el año 1973 y donde antes, durante más de un siglo, había sido construida. En ese espacio se reunió un mundo fracturado, conflictuado, repleto de dificultades.
Se avanzó a lo largo de ese proceso en un acuerdo donde yo lamento que no se haya incorporado más a sectores de derecha que efectivamente llegaron con voluntad de participar y de configurar ese acuerdo. Pero al mismo tiempo lo que llegaban eran rabias nuevas, eran efectivamente espacios resentidos de voces que no habían sido nunca antes atendidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿No será mejor idea en un proceso que tenemos que verlo en su curso, no terminado, no como una fotografía del momento, sino como algo que continúa y que yo espero que continúe? Como un proceso que va incorporando crecientemente a voces y sectores que no han sido escuchados. Yo creo que el acuerdo que tenemos hoy día acá está montado sobre los pilares fundamentales de las transformaciones que los chilenos estaban requiriendo. Y sobre esos pilares fundamentales habrá mucho que pulir, que mejorar, por supuesto, pero son los pilares que se estaban demandando. Javiera, por ejemplo, ponía un ejemplo de algo que era una de las grandes demandas, que la vimos todas en las campañas y que hoy día en Chile y en el mundo es un mega tema: el agua. La propiedad del agua era algo que los chilenos querían justamente que termine, que no se tenga propiedad sobre un bien crecientemente escaso, sino la posibilidad de que se priorice y se concedan permisos de las maneras más racionales posibles. Contesto lo del derecho de propiedad. El derecho, me tocó participar personalmente y de manera activa en la redacción de esa norma. Primero, Bernardo dice, decidieron porque quisieron. Esto no es el directorio de una empresa, esto es un espacio en el que se encuentran diversidades grandes, donde yo no estoy de acuerdo con todos ni todos están de acuerdo conmigo, donde no sucede exactamente lo que yo quiero. ¿Y cuáles fueron los logros de este acuerdo? Los logros de este acuerdo, había quienes, por supuesto, no querían que se repitiera nada parecido a la Constitución del 80, por lo tanto, entraban en discusiones algunos términos ahí establecidos. Pero ¿qué discusión se dio a la hora de llegar al justo precio? Una, primero, que filosóficamente, digamos, es bien interesante. El justo precio no es lo mismo que el justo valor, porque cada cual podrá considerar que si heredó un anillo de su mamá, digamos, ese anillo tiene un valor para esa persona que es infinito. El precio, en cambio, es un valor convenido, es decir, es un valor de mercado. El precio es lo que alguien quiere cobrar y otro está dispuesto a pagar. Y de hecho, en la norma que aquí establecida, si es que esto le resultara discutible a la persona, el acuerdo al que se llegue, están los tribunales para recurrir. El justo precio es un término que aparece en el Código Civil, que tiene existencia en la jurisprudencia nacional y que se ha entendido como precio de mercado. Por otra parte, no he escuchado, y con esto cierro, no he escuchado a nadie a la hora de discutir este concepto proveniente de la convención o de donde sea, que quiera explicarlo de una manera distinta a precio de mercado. Razón por la cual creo que lo que decía el ministro Marcel se refiere no a discutir esto, sino que más bien a encontrarle la razón a ese consenso que acuerda que es de mercado. Si es que acaso en este término no está lo suficientemente claro, busquemos uno mejor, que lo ratifica. Perfecto, y clarifica. Luis. Perfecto. La posición de Matías, esta fue una pregunta general, después vamos a ir saltándonos preguntas más específicas porque tenemos que abarcar otras temáticas también y puntuales. Matías, tu posición con respecto al derecho a propiedad, si se protege o no aquí en la Constitución. Cristian, Dante, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, a quienes nos están siguiendo a través de este foro de ACIMED. Bueno, a mí me tocó poner en tabla el proyecto de la presidenta Bachelet de reforma constitucional. Lo aprobamos 7-6. Me tocó formar parte del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, del cual se restó la extrema derecha y la extrema izquierda. Me tocó también poner en tabla la reforma constitucional que habilitó este proceso constituyente y que lamentablemente fue votado en contra por el Partido Comunista y parte del Frente Amplio que hoy día integran la coalición de gobierno. Y lo que tengo es una profunda decepción, al igual que la mayoría de los chilenos, de este proceso, de no haber sido capaz la Convención de haber aunado un texto que le hiciera sentido a las grandes mayorías nacionales. Cuando uno piensa en la Constitución española del año 78, post-transición, que fue aprobada por más del 80% de los ciudadanos. Bueno, era el ideal que muchos teníamos de una constitución, que fuera la casa común. Y lamentablemente lo que primó
fue las divisiones, el odio, el revanchismo, y con odio, con rabia, nada bueno se puede construir. Y es especialmente complicado, y lo vamos a ver en el marco del tema de la certeza jurídica, en el contexto de un país que está al borde de la recesión económica, con una situación de estanflación prácticamente, una inflación muy alta y falta de crecimiento económico, falta de inversión, falta de incentivos a la inversión y a la generación de empleo, y lo vemos en la región de Coquimbo y en todas las regiones del país. Ahora, entrando derechamente al tema del derecho de propiedad, no deja de ser sintomático que en un foro de la industria tengamos que decir que no está garantizada la propiedad industrial. Se le dijo a la convención que era importante garantizar la propiedad industrial. Se dijo incluso, se hizo una propuesta en la Comisión de Armonización y finalmente no fue acogido. Y eso es importante decirlo en un foro de la industria. Ahora, respecto de precio de mercado, justo precio, yo me quedo con lo que ha señalado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, probablemente el mejor ministro de este gobierno, que propone que, estoy leyendo el titular del diario Mercurio, en caso de ganar el apruebo, se legisle para aclarar el concepto de justo precio en las expropiaciones. Es decir, si el propio ministro de Hacienda de esta coalición de gobierno, que tenía el control de la convención, reconoce que es necesario aclarar el concepto, es porque justo precio no es lo mismo que precio de mercado. Y es cosa de ver el acuerdo de los propios partidos oficialistas, que junto a una serie de cosas que reconocen que no se hicieron bien o que no están claras, proponen poder, en definitiva, subsanar. Pero ¿cuál es la buena noticia? Junto con la decepción del trabajo de la convención, traemos una mirada de esperanza, que se funda. Ayer se publicó en el Diario Oficial, como ustedes saben, la reforma constitucional que desde la centroizquierda impulsamos con el senador de la bancada del PPD, Pedro Araya, con el senador Iván Flores y liderado por la senadora Jimena Rincón, para bajar los quórums de las reformas constitucionales a 4/7. Nos demoramos muchos años, es cierto, Sergio, pero finalmente yo confío que hoy día hay una nueva generación que entiende que esta Constitución feneció, que esta Constitución está muerta política y socialmente, como dijo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y esta reforma constitucional es la llave maestra para terminar con esos candados y permitir darle certeza a la ciudadanía que si triunfa la opción rechazo el 4 de septiembre, que en nuestra opción, la opción rechazo para una mejor, se abre el camino para generar una buena y nueva Constitución. Y se va a la paradoja, que va a ser más fácil a partir de esta reforma, reformar esta Constitución que la futura eventual Constitución si gana la apruebo, porque requiere quórum de 2/3 o 4/7, más consultas por cada uno de los temas, en algunos casos consulta indígena, en otros casos, de acuerdo a algunas interpretaciones, consentimiento indígena establecido artículo 191, número 2, que los propios partidos oficialistas han dicho que hay que precisar que se entienda solamente para las entidades territoriales, porque si uno lo involucra y lo relaciona con el artículo 34, de acuerdo a una interpretación sistemática de este texto que se nos propone, finalmente también hay una aspiración de los pueblos originarios de recuperar territorio, recuperar recursos, cosa a ver lo que dijo el convencional Chinga, respecto al norte del país, respecto al Valle del Elqui, respecto a Atacama. Entonces, yo creo que efectivamente esta propuesta no quedó bien hecha, y no un tema de derecha, querido Sergio Vitar, es un tema que más allá de derecha e izquierda, a la gente, a la ciudadanía, no le ha hecho sentido esta propuesta. Muchas gracias, Matías. Dante. Bueno, muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por acompañarnos en este importante foro. Y me alegro en este bloque del panel haber escuchado de política industrial, es lo que nosotros queremos promover, así que muchas gracias, Sergio, por haberlo comentado. Y el derecho de propiedad es fundamental, o sea, si nosotros queremos una política industrial tenemos que invertir, las empresas tienen que invertir, y para esto el derecho de propiedad es la base en la cual los empresarios podemos tomar riesgo. Y lamentablemente, hay que decirlo con claridad, existen dudas
el tema del precio justo sigue. Escuchamos distintas posturas y queda la duda, bueno, si es igual que el precio de mercado, ¿cuál fue el objetivo de cambiarlo? Es una duda, y yo creo que lamentablemente, como ya lo hemos escuchado aquí, cualquiera de las dos alternativas, y lamento que estemos analizando una constitución que sea 50 y 50, porque lo lógico, y yo creo que Chile se merece una constitución que sea aprobada por amplia mayoría. Este es un punto fundamental y que tenemos que seguir analizando y discutiendo. Perfecto, Dante. Carolina, tú querías hacer una réplica con respecto a lo que estaba planteando Matías, y aquí ya vamos a empezar a interactuar, no necesariamente todo con la posición, para conocer también la postura con respecto a otros temas. Carolina. Creo que es bueno que podamos debatir para ir aclarando los puntos y que no queden aquí solamente discursos, sino intercambios, porque creo que se pierde de vista o nos aproximamos muchas veces en el debate público a este debate de una forma que es inútil, que nos estanca. Esta Constitución es la ley fundamental, pero prácticamente fuera de las normas transitorias no se autoejecuta en ningún aspecto. Todas sus materias requieren legislación. Legislación que se va a hacer en el Congreso. Congreso que tiene la composición que conocemos. El Senado, por ejemplo, tiene la mitad de parlamentarios de derecha. Por ahí va a pasar toda la aplicación de esta Constitución. Y eso va a significar que una serie de normas que definen criterios generales, como todas las constituciones del mundo, porque esta es una carta fundamental, no es el conjunto de las leyes del país. Entonces, de estos criterios generales después se tienen que bajar en leyes específicas, que las va a hacer el Congreso. Cuando el ministro Marcel dice que este concepto hay que aclararlo, se refiere a que las personas que tienen dudas, que tienen interpretaciones distintas de lo que dice la jurisprudencia, distintas de lo que dice la ley chilena, lo que dice los constitucionalistas del mundo entero, bueno, eso en la ley se pueden dejar con detalle esos términos. Aclarar es la manera en que funciona la implementación de toda constitución. Y los quórum para hacer todo este proceso, no es efectivo que van a ser más altos respecto a lo que propuso la ley, que no hizo la centroizquierda, sino que propusieron tres parlamentarios. La centroizquierda está cuadrada con la nueva Constitución. Porque lo único que tiene adicional es la consulta a la ciudadanía. ¿Cómo la consulta a la ciudadanía va a poder considerarse un obstáculo para hacer reformas? La consulta a la ciudadanía lo que busca es asegurar que un acuerdo político no pueda pasar por encima de la voluntad de las personas, que las personas sean las protagonistas. Entonces eso no es un obstáculo, es una garantía para la ciudadanía. Sí, Patricio, con respecto a lo mismo, a la tramitación en particular, se da la posibilidad a la ciudadanía, pero hoy día el sistema político da cuenta que las discusiones no son fáciles, no se ponen de acuerdo rápidamente, y hay temor y genera incertidumbre el hecho de que esta bajada a leyes se pueda extender en el tiempo. Sin ir más lejos, un tema tan relevante y tan estructural como la reforma que se va a presentar, la reforma de pensiones, más de una década discutiéndose en cuanto llegaron los puntos. Entonces, ¿es legítimo el punto de tener dudas con respecto a efectivamente cómo se baja esta normativa? Sí, pero una de las grandes razones que considero para promover el apruebo es que creo que genera un camino más tranquilizador, reformista y coherente de cambios que el del rechazo, que nos deja de vuelta en una situación incierta, una prolongación de incertidumbre. ¿Por qué? Voy a seguir un poco en la línea de lo que argumentaba Carolina. A ver, en primer lugar, los partidos del apruebo han manifestado una voluntad conjunta de determinadas reformas, transformaciones, ajustes, precisiones, como se le quiera llamar. Se suele cargar la mano, decir, bueno, pero Guillermo Tellier al salir dijo tal cosa. La verdad es que no hace falta Guillermo Tellier y los votos del Partido Comunista para esto, aunque no obstante eso están, dicho sea de paso, pero no hacen falta. ¿Por qué? Porque esas reformas no son una concesión campañera de un determinado espacio político. Son reformas que con convicción ese mismo espacio político desea. Si ese espacio político desea esas reformas, para las cuales cuenta además con el apoyo de la derecha, están ya las mayorías para llevarlo adelante. ¿Qué me pasa con el tema del plebiscito? Que a mí me parece también que es violento considerarlo un candado, pero creo que tiene otra posibilidad más. Si seguimos viendo esto como un camino de construcción,
lo que nos vamos a encontrar es con la posibilidad de ofertarle a la ciudadanía, cosa que a mí me gustaría que sucediera, así estuvieran los 2/3, de ese paquete primero de reforma. Acordémonos que hubo uno grande del 89 que se plebiscitó antes de que entrara siquiera en funcionamiento la Constitución del 80, y en ese plebiscito unas grandes mayorías seguramente lo aprobarían y iríamos construyendo esa legitimidad creciente que la Constitución necesita en lugar de volver a prolongar por años una incertidumbre de cómo esto se construye. Yo tengo la impresión de que ese camino reformista, de la medida de lo posible, de las escuchas que se suman, de los mundos que se agregan, es el camino más virtuoso para la construcción que necesitamos por delante. Bernardo, ¿el sistema político propuesto en el texto va a permitir esa construcción? Bueno, yo creo que el sistema político que está en el texto es un experimento, no existe en ninguna parte del mundo y que crea una inestabilidad enorme. Pero quiero ir un minuto más atrás. Por supuesto que estamos a favor de los cambios, pero no se trata de hacer cambios para hacer cambios, se trata de hacer cambios bien hechos. Y lo notable que tiene este plebiscito es que los que defienden, los que buscan aprobar en este propio panel, lo único que hablan es que hay que modificar el texto. O sea, está tan mal hecho este texto que los propios partidarios del apruebo firman un acuerdo para cambiarlo antes de que se vote. Esto debe ser único en el mundo, ¿no es cierto? Que hay gente que busca plebiscitar algo y estar a favor de algo que no están a favor. Y tiene un riesgo enorme, porque la certeza que tenemos es que este texto de la convención está mal hecho. Está mal hecho porque nos divide. Y ustedes ven, el logo está clarito que nos divide. Y nos divide además en grupos muy distintos, de distinto tamaño, porque no hay igualdad ante la ley. Y quedamos a merced de leyes que se van a aprobar por simple mayoría, por 50% más un voto. Y puede que haya una ley buena y que se apruebe, pero después puede haber otra ley mala que se puede aprobar por otro Congreso. Entonces perdemos la certeza jurídica. Y eso es uno de los problemas que tiene el sistema político, ¿no es cierto? Que, por un lado, genera una Cámara de Diputados que es todopoderosa y entonces genera un conflicto enorme entre el presidente y la Cámara de Diputados. Y si son de signo distinto, van a paralizar al Estado. Y por otro lado, si el presidente tiene el mismo signo que la mayoría de la Cámara de Diputados, se lleva la pelota para casa y tenemos una autocracia. Tenemos un Putin, tenemos un presidente que va a poder hacer y deshacer, va a poder dominar los jueces, va a nombrar el contralor y va a poder definir todas las leyes que quiera. Entonces, eso es un riesgo tremendo para la democracia. Todo esto, además, en un Estado mucho más complicado, ¿no es cierto?, donde en vez de buscar una descentralización, que es justa y necesaria, se crea un regionalismo artificial, ¿no es cierto?, y donde hay además autonomía indígena y una desproporción enorme en los derechos de los indígenas, que por supuesto merecen reconocimiento y un espacio legítimo, pero esto es totalmente desproporcionado. Particularmente si hay que cambiar la Constitución, nosotros hay que ir a pedirle permiso. Puede ser en todo o en parte de las materias, en el mejor de los casos en parte de las materias. Y para terminar entonces, ¿cuál es el problema que va a tener todo emprendedor, toda pyme, todo empresario? Que va a quedar totalmente con esta Constitución en manos de los políticos. Van a controlar el agua, van a controlar las concesiones acuícolas, las concesiones mineras. El Estado, por una simple ley, puede definir un monopolio en cualquier actividad. Rechazaron en la Convención establecer que el Estado pudiera intervenir solamente sin discriminar artificialmente, sin discriminar arbitrariamente en términos económicos. Todo mal. Entonces, va a haber empresas municipales, empresas regionales, que no tienen que competir en igualdad de condiciones. Hoy día la Constitución, la que queremos cambiar, pero hoy día en eso está bien, ¿no es cierto? Dice que el Estado puede tener empresas, pero tiene que competir en igualdad de condiciones con los privados. Todo eso se pierde. Entonces, ¿para qué hacer un cambio mal hecho? Hagamos un cambio bien hecho. Don Sergio, usted ha dicho permanentemente acá y ha mencionado su experiencia política, su trayectoria política. ¿Qué le pareció la eliminación del Senado propuesto y si efectivamente el sistema político, que algunos sostienen que sin un buen sistema político todo lo demás no va a funcionar bien, queda bien establecido en esta nueva propuesta? Bueno, primero quiero decir que cuando escucho a Bernardo Fontaine, escucho los argumentos de derecha desde el año 89 hasta el año 2020, son los mismos. Entonces yo les pregunto a todos los que creen ingenuamente que lo que no ocurrió en 32 años con la derecha va a ocurrir en 2 y hay una nueva derecha, tengo la duda, puede que yo me equivoque. Segundo, quiero decir de que para ninguno de nosotros es fácil tomar esta decisión y menos fácil es estar con gente con la cual hemos compartido una vida. Pero lo que tenemos que pensar es desde qué punto puede esto mejorar. ¿Desde el 0
La duda, ¿ustedes creen que va a ser más gobernable Chile si si el rechazo gana y un sector de la derecha dice, dudo de que mejor sea una convención, tal vez no la hagamos o que nos demoremos 4 o 5 años? ¿Va a ser más estable Chile? Entonces, eso a mí me lleva, en un balance muy delicado, a apoyar esta fórmula. Pero quiero decirte que... ¿Se va a poder bajar rápidamente a leyes lo que tiene que Entonces, hacerse? cuando yo veo además la composición del Parlamento, y he estado ahí muchos años, me doy cuenta de que si sumo la fuerza de la derecha que va a estar apoyando cualquier reforma que haga la centroizquierda, está mucho más asegurado a las reformas, a algo que ya existe, a partir de cero, en que ¿quién va a tener la llave? El que tiene 3/7. De los 4/7 que se aprobaron, el que tiene más de 3/7 tranca la pelota. Entonces, yo no quiero exponer a mi país a esa situación. Por eso me he inclinado por esto. Pero dicho eso, ¿qué tiene de bueno esta Constitución? En el caso del Senado que tú me preguntas, yo estoy en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo de muchas cosas con la Constitución. Por eso que en los acuerdos que hay de los partidos y vamos a empujar que se le ponga el nombre de Senado de nuevo. ¿Cómo se logra el equilibrio? Que se le aumenten las atribuciones. Y las atribuciones se pueden aprobar y se pueden someter a plebiscito si no tienen los 2/3, tienen 4/7 más plebiscitos. O sea, es posible cambiar, es más posible cambiar desde aquí. Pero dicho eso, lo bueno que esto tiene, y tienen que entenderlo las personas que van a votar, y a ellos me dirijo, hay un sentido de futuro. No es la pura norma, es el espíritu del país que queremos construir. Hay objetivos medioambientales, igualdad, paridad, digitalización, feminista, avance en materia de inteligencia artificial y el desarrollo de la industria. La industria es clave, no va a haber desarrollo chileno y mantener tasa de crecimiento. Entonces, eso es posible. Ahora, dicho todo esto, termino diciendo de que en 24 horas nosotros los chilenos vamos a pasar a 2 mundos distintos, de la pugna de 2 a la necesidad de un acuerdo nacional. Eso lo tengo muy claro. La pregunta hoy es ¿desde dónde? Yo digo apruebo con reformar. La pregunta de mañana es constituir una gran coalición de reformistas para hacer los cambios, porque la derecha yo creo que se va a oponer. Esa es mi lógica. Y respecto del Estado y los privados, quiero decir una cosa. No hay desarrollo industrial sin un acuerdo Estado-privado nuevo. No es puro mercado lo que permite un desarrollo industrial. Es un acuerdo Estado-privado. Y en la lógica nueva del Chile que queremos, Estados y privados tenemos que conversar y tener una estrategia de largo plazo. Sin eso, toda esta discusión en un mes más va a quedar en el vacío. Hablamos precisamente... Hay que tener mirada de futuro. Hablamos precisamente del desarrollo industrial, tema tan relevante para este foro. Matías, ¿esta Constitución favorece el desarrollo industrial considerando todos los aspectos relevantes que tienen que ver con el derecho de propiedad, lo que se hablaba con la industria minera, los derechos de agua? Cristian, antes le voy a contestar al gran Sergio Vitar. Ahora yo entiendo por qué quieren eliminar el Senado, porque no les gusta un Senado equilibrado. Pero este Senado, permítanme recordarles, es el primer Senado elegido íntegramente bajo el sistema electoral proporcional, sin sistema binominal, y es representativo de la diversidad de la sociedad chilena. Y esto demuestra que esta propuesta de esta convención nunca buscó ser un puente que uniera a todos los chilenos y chilenas. Este Senado, elegido bajo las reglas del sistema electoral proporcional, el que acaba de despachar la reforma constitucional para rebajar los 4/7. Este Senado es el mismo que acaba de aprobar el proyecto de los senadores del Partido Socialista y del PPD para terminar con los quórum legales supramayoritarios. Y lo que tenemos que hacer, en definitiva, es generar contrapesos de poder. Porque llámenlo Senado, Cámara de las Regiones, entre paréntesis, estimado Sergio, en el acuerdo de los partidos no está darle más atribuciones al Senado o a la Cámara de las Regiones, está volver a evaluar el sistema político, porque no se pusieron de acuerdo entre el socialismo democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero voy al tema de fondo, que tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto. Lo que pasa, Cristian, es que cuando tú vas a Copiapó y los medianos mineros con los que nos reunimos ayer, o vas a Salamanca a conversar con la mediana minería y te dicen las concesiones mineras van a quedar establecidas a la autorización administrativa.
a la discrecionalidad de la autoridad política de turno, además de ser una fuente eventual de corrupción. Se termina con el sistema que tenemos actualmente, que las concesiones mineras se otorgan por resolución judicial. Después vamos a ir a ver cómo se elimina el Poder Judicial y los impactos que eso tiene para el desarrollo de la economía, la prosperidad, la certeza jurídica, que es otro de los temas que ustedes nos proponen. Por lo tanto, esta propuesta no favorece, como dijo el presidente Eduardo Frei Estable, la prosperidad, el desarrollo del país, y esta propuesta en malas manos nos puede llevar a los peores populismos. Pero ¿cuál es la esperanza que yo tengo? Que no necesitamos a republicanos, no necesitamos a la extrema izquierda. Con los 4/7 podemos llegar a un acuerdo de darnos una nueva oportunidad como país para hacer las cosas bien. Los industriales, los trabajadores de la industria saben que las cosas, cuando no quedan bien hechas, tienen después fallas que son irreversibles de reparar. Y los industriales y los trabajadores de la industria saben mucho de matemáticas y saben que 4/7 es menos que 4/7, 2/3, más plebiscito, más consulta o consentimiento. Conocemos la opinión inmediata de Javier, pero antes, ¿alguna reflexión al respecto? Sí, bueno, me encanta siempre escuchar a don Sergio, que habla insistentemente de una estrategia, una política industrial, que es lo que hemos nosotros como ACIMED promovido por mucho tiempo. No cabe duda que el modelo económico de Chile lo tenemos que modernizar. Estamos muy estancados con el crecimiento, yo lo comenté al principio, tenemos un crecimiento potencial del 2%, y bueno, y si no crecemos, si no hacemos que nuestra economía tenga más ingresos, no vamos a poder satisfacer las demandas sociales. Y para eso es fundamental y necesario tener una constitución. Por aquí acaban de decir que la constitución que tenemos, obviamente que no está a la altura de los tiempos, está totalmente superada, y la propuesta que nos están presentando también tiene dudas, tiene muchas partes que hay que mejorar, que hay que aclarar. Entonces, la pregunta válida y que se ha hecho ahí, ¿cuál, y que me gustó ese concepto, cuál de las dos partidas es la mejor para Chile? ¿Partir de lo que nos están proponiendo o volver a hacer un proceso nuevo y que nos permita tener una constitución, y que ojalá que cuando en su momento se plebiscite sea aprobada por una gran mayoría de los chilenos? Una de las interrogantes que se plantea, sin duda tú tienes una posición, Javier, al respecto, por la opción en que tú propicias, pero ¿por qué se cuestiona tanto el derecho al emprendimiento o la posibilidad de emprendimiento y el desarrollo industrial por las incertezas que genera este nuevo texto a su juicio, o a juicio de su sector pensando en la opción? Sí, mira, yo quería retomar lo que estaba diciendo Dante de cuál es el punto de partida, ¿no? Porque yo insisto que aquí habíamos muchas chilenas y chilenos que creíamos que con este proceso íbamos a solucionar un problema constitucional que lleva 40 años. Y claramente esta discusión y la discusión que hay en el país nos da cuenta que ese problema no lo vamos a solucionar con este texto. Lamentablemente hoy día tenemos una constitución vigente que fue hecha en contra de un sector en dictadura, sin este rico debate que está sucediendo en todo Chile, en las casas, en la escuela, en el vecindario, etcétera. Pero lamentablemente este texto actual se hizo excluyendo a un sector, lo dijo Patricio Fernández, se hizo sin tomar en cuenta las opiniones en temas fundamentales. Por supuesto que concurrieron con su voto a las cuestiones en que estaban de acuerdo, pero en temas fundamentales como, qué sé yo, sistema político, etcétera, a un sector que no es simplemente la derecha, es la centro derecha y parte importante del centro. Entonces, una constitución que se construye excluyendo a un sector político tan amplio que uno podrá tener, con justa razón o no, distintas opiniones sobre ese sector. Yo entiendo las dudas de Sergio Vittar sobre el compromiso de la derecha después de que la derecha ha bloqueado los cambios durante muchos años. No vienen de cualquier parte, pero más allá de eso, la derecha, a excepción de la votación de la convención, y que hay razones para ello y que además ellos son responsables, es entre el 40 y el 55% este país, la derecha y la centroderecha. Entonces, haberlo excluido del proceso en decisiones importantísimas, bueno, claramente va a alargar el problema constitucional que tiene Chile hace 20 años, hace 40 años. Y lamentablemente, todo lo que estamos hablando aquí de
la posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de generar riqueza para hacernos cargo de las demandas sociales, depende en gran medida de la calidad de las instituciones, de las reglas del juego, que sean creíbles, que las instituciones generen legitimidad, que generen confianza. Eso es lo que hace la diferencia entre los países que se han desarrollado y los que no. Sus buenas reglas del juego y sus buenas instituciones. Y lamentablemente, y aquí hablo a nombre de las personas que firmamos la carta, una que nos una, pero sé que representa un amplio sector, el sistema político, como quedó en la Constitución, es un mal sistema político, porque no es un sistema. Se hizo con parte de bicameralismo, con parte de unicameralismo, con una parte de presidencialismo, con otra parte de parlamentarismo, y al final, en vez de los sistemas, los ingenieros lo sabrán mejor que yo, tienen que tener coherencia para funcionar. Este sistema político no tiene coherencia para funcionar. Es una cuestión inédita en el mundo, con un presidencialismo y un bicameralismo asimétrico que no existe en ningún otro lugar. El presidente o el Poder Ejecutivo pierde poderes que han sido muy importantes para la estabilidad económica, que la estabilidad económica no es importante para los empresarios y los dueños de la riqueza, es importante para que el Estado se pueda hacer cargo de los derechos sociales, entre otras cosas. Se pierde la iniciativa exclusiva en materia de gasto del presidente, se le da esa posibilidad a la Cámara de Diputados y de Diputados, es cierto que con la concurrencia presidencial, pero ¿saben qué? También se habilita a la reelección del presidente. ¿Ustedes creen que un presidente o una presidenta que va a la reelección, cuando le llegue una propuesta de ley que significa gasto fiscal, va a no poder aprobarla, sabiendo que eso puede generar más inflación como lo que estamos viviendo hoy día? Entonces, el problema de cómo quedó el sistema político es que por muy buenas intenciones que haya en la protección del medio ambiente, en los temas de paridad, en los derechos sociales, que son una conquista civilizatoria y que Chile debe avanzar a eso, van a quedar en foja cero, va a ser letra muerta, porque no vamos a tener un sistema político que funcione como es actualmente, que tenemos un sistema bloqueado y que hay demandas que no han podido avanzar, por ejemplo, la mejora del sistema de pensiones. Voy a terminar al tiro, pero otro problema del cual no se hace cargo el sistema político es la actual fragmentación del mismo. Hoy día en el Parlamento, en el Congreso, hay 22 partidos políticos y este texto no se hace cargo de cómo mejorar eso. Llegar a acuerdos con 22 partidos, ya sea para reformar o para hacer políticas públicas que hagan carne en la Constitución, va a ser muy difícil. Tenemos ejemplos en la región, en Latinoamérica, a donde lleva la excesiva fragmentación del sistema político y este texto no lo mejora. Patricio, ¿permite el sistema político un buen desarrollo de lo que viene a posterior? Javiera mencionó como problemas justamente la lista de temas que hay acuerdos en reformar. Y no menciona lo que a mí, en mi parecer, vuelve esta propuesta constitucional como no mejor, sino que extraordinaria e infinitamente mejor para partir el ciclo que viene, lo que son sus grandes pilares transformadores. Que yo pongo en duda que los vayan a defender la derecha, que va a pasar a ser quien va a manejar la llave de los cambios después, porque vuelve a estar la Constitución del 80 de base en caso de no generarse acuerdos para transformar. ¿Cuáles son esos grandes pilares? Que si se firmaran y se acordaran que a partir de ellos se construye lo que venga, estaríamos todos aquí de acuerdo y yo creo que no se va a encontrar tal. Democracia paritaria, una democracia que incluye y asume esa gran revolución cultural que se ha producido en el mundo y en Chile. Nuevos criterios y estándares ecológicos. O sea, una nueva comprensión de la naturaleza y una nueva relación con ella, hija y nacida, cosa que sucedería en cualquier proceso constituyente en el mundo civilizado hoy día en tiempos de calentamiento global. Reconocimiento de las diversidades culturales, que acá tomó forma del plurinacionalismo, que si no está entero encerrado, si no está constituido en sus detalles, es porque son normas constitucionales. La pelea que dimos el mundo moderado al interior de la Convención consistía justamente en no permitir lo que es el maximalismo, que es que cada norma termina cerrando las posibilidades de desarrollo de los principios que establece. Es decir, nunca en ninguna norma en esta propuesta constitucional cierra, por ejemplo, la participación de privados y la búsqueda de distintos modelos en los distintos puntos de las seguridades sociales o del Estado Social de Derecho.
la plurinacionalidad, ¿qué es lo que viene a hacer? A entender que tenemos un problema gravísimo. El sur, no a inventar un problema. ¿Qué está pasando en el sur de Chile en estos minutos? Hemos avanzado en una tragedia, digamos, bajo una constitución que no reconoce la existencia de los pueblos originarios. Estamos avanzando hacia una filoguerra civil, mientras lo que dice el texto actual es que no hay diferencias entre que los chilenos somos todos solamente chilenos. ¿No será necesario entender, en el entendido además, asumiendo, como dice el artículo 3 y el artículo 5, la unidad del Estado, la unidad territorial, que entender que existen tradiciones y mundos a considerar y a respetar en sus particularidades y con los cuales hay que entenderse de una manera nueva? ¿No será ese el camino de solución más que simplemente imaginarse que con la supresión de esa idea va a solucionarse un problema que se ha generado por culpa de ese desconocimiento? Cuarto, el Estado social de derecho. Es un camino que busca además construir paz social y estabilidad en los tiempos que corren. Reconocer que con las nuevas realidades laborales, que con las nuevas circunstancias, digamos, que vive el desarrollo actual, si no garantizamos determinados niveles de igualdad, vamos a tener posibilidades no solo de estallido, sino que una democracia imperfecta donde las libertades que queremos conceder no van a tener ninguna realidad concreta. Entonces, esos grandes pilares es de los que ninguno de los cuales es importante en la Constitución del 80, que son los grandes pilares de la contemporaneidad, que escuchan el mundo que estamos viviendo y no que se quedan atrapados en una carta fundamental que responde a la Guerra Fría, que asumen y reconocen las nuevas realidades chilenas. A partir de eso es que tenemos que ir construyendo ese camino de desarrollo. Y todos los puntos que aquí han sido mencionados, por lo menos los que mencionó Javiera, están considerados por todos los partidos del apruebo para irse mejorando. Y tenemos las mayorías en el Congreso. De lo contrario, no es Matías Walker quien va a definir lo que pase en el futuro. No es Javiera Parada, no es Cristian Barken. Son las mayorías de derecha que existen hoy día en la realidad parlamentaria. Y esas mayorías de derecha, ¿qué quieren? ¿Lo han dicho claramente? ¿Hay un compromiso al respecto? Entonces, vamos a arriesgar que de nuevo que el agua en realidad se vuelva a discutir que no sea propiedad, que volvamos a discutir si es que hay o no derechos sociales, que etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el camino de ampliación del acuerdo está mucho mejor plasmado y trazado a partir de este acuerdo social y cultural, que es lo central que representó la Convención. Que representa, y con esto déjame terminar, que representa más allá de las estructuras partidarias, que consiguió incorporar y dejar la huella digital del compromiso de participar en esta construcción institucional de muchísimos mundos que de verse un portazo en sus caras posiblemente se volverían a sentir fuera. Y que fue en buena medida lo que vivimos y pasó para el estallido social. La profesora Peña Bernardo, en la anterior presentación, en su ponencia, sostenía que el Estado social de derecho debe respetar el desarrollo de los privados. ¿En este nuevo texto, a su juicio, se establece este respeto? Mira, yo creo que, a ver, primero yo quiero volver a la discusión política aquí, ¿no? ¿Cierto? La derecha está por los cambios, no hay ninguna duda. Ahora a mí me da un poco risa porque al final... Pero al final todos ustedes presentan que un proyecto de constitución que está mal hecho, que ustedes mismos quieren cambiar, pero ¿por qué lo quieren cambiar entonces? Y además, porque entonces eso sigue pero su curso. No me interrumpas. Entonces, y además parten de la base y necesitan los votos de la derecha para eso y los cuentan con ellos. Entonces yo entiendo mucho esto. La derecha no está por los cambios según ustedes, pero ustedes quieren y parten de la base de necesitarla para los cambios. Entonces, ¿por qué no hacemos una constitución bien hecha de una vez? Eso es lo lógico, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero volver al tema económico. Aquí, en esta convención, no hay espacio, en la convención no hubo espacio para acordar una asociación público-privada. De hecho, se votó en contra, ¿no? Ahora, por supuesto que uno podrá tratar de revitalizar eso a futuro, pero todo el esfuerzo fue dejar a los privados fuera de todo, ¿no? Así como nunca hubo espacio para el crecimiento económico, una palabra que era una mala palabra en la convención, ni para la inversión, ni para la iniciativa privada. Fíjense que aquí tuvimos dos constitucionalistas más temprano, que hicieron una exposición cada uno de la Constitución, y ni una sola palabra había sobre la economía, ni una sola palabra sobre el crecimiento y la inversión. Y es más, está lleno de trabas a esto, muy complicado. Vamos al caso de Asimet.
La propuesta de la convención establece la negociación por área. Eso es una idea muy anticuada que ha traído enormes desigualdades en los países donde se aplicó y donde produce un tremendo problema para las pymes que están forzadas a pagar sueldos que no son capaces de pagar y genera una tremenda traba para el crecimiento. Por lo demás que no es algo propio de Constitución. Pero peor aún, en materia laboral, la propuesta establece que los trabajadores se pueden ir a huelga a su propia decisión fuera de la negociación colectiva, en cualquier momento. O sea, una empresa de ACIMET puede tener una negociación colectiva con una huelga legítima, por supuesto, porque no hay acuerdo, termina la huelga, se produce el acuerdo y después al día siguiente los trabajadores igual se pueden ir a huelga porque quieren echar al gerente, por ejemplo. Entonces, eso crea una inestabilidad y fuerza a una automatización muy indeseable. Sigo. Por supuesto que yo estoy muy de acuerdo con ir a un país ecológico, pero las normas que están en la Convención, muchas de ellas están mal concebidas. Esto de haber copiado que la naturaleza tiene derecho de Bolivia es un craso error, es un tremendo error que va a tener un inmenso impacto sobre el desarrollo industrial. Entonces, porque nadie sabe cómo administrar los derechos de naturaleza, quiénes son. Cualquier ciudadano, de acuerdo a este texto mal hecho, va a poder poner un juicio para defender la naturaleza. O sea, ¿se imagina la cantidad de juicios que va a tener cualquier proyecto de inversión, cualquier actividad? Entonces, eso no tiene sentido común. Por otra parte, está la creación de 11 sistemas de justicia indígena que nadie conoce, que no están escritos, más uno general. Entonces, que no tiene ningún límite. Esto es mucho peor, mucho más amplio y mucho más sin sentido común que lo que tiene la Constitución de Bolivia. A mí me hubieran traído el sistema de justicia el sistema de la Constitución de Bolivia y hasta habría estado de acuerdo. Pero aquí resulta que cualquiera que haga un negocio con alguien se le va a poder aplicar cualquier justicia que nadie conoce. Sigo. Por otra parte, aún en la descripción o la definición más estricta, más restringida de los derechos de los indígenas, cualquier proyecto de inversión, público o privado, pavimentar una carretera, por ejemplo, pasar una línea de alta tensión por algún sector que tenga indígena, necesita el permiso de ellos. Eso no lo tenemos ninguno de los demás. Todos tenemos derecho a opinar sobre el proyecto de inversión, pero no a bloquearlos con un permiso. Entonces, todo esto lo único que hace es trabar el crecimiento. Y al final, entonces, en lugar de una constitución bien hecha, que es una constitución que le da más poder a las personas y pone más límites y obligaciones al Estado y a los políticos, que son los que controlan el Estado, tenemos lo contrario. Una constitución que le da inmenso poder a los políticos sobre los derechos sociales, sobre la libertad de prensa, sobre los jueces y sobre la economía. ¿Y eso es lo que queremos? Eso está mal hecho. ¿Para qué lo vamos a hacer mal? Hagámoslo bien. ¿Es una constitución, Carolina, que frena la inversión? ¿De acuerdo a lo que sostiene Bernardo y a los puntos que ha escrito? Mire, yo voy a decir sinceramente, ¿sabes lo que yo creo que frena la inversión? ¿Sabes lo que yo creo que los asociados de ACIMET que nos están escuchando les intimida respecto a tomar una opción por Chile y por su futuro? Es ver y escuchar cosas como la que está diciendo Bernardo ahora, que asumen que este texto constitucional va a ser implementado con las miradas más desquiciadas y tiradas de las mechas posibles. Eso frena la inversión. Lo que promueve la inversión es que nos tratemos entre nosotros como chilenas y chilenos con más respeto, más cariñosamente, que miremos nuestra historia y donde estamos con sensatez. Nosotros venimos de un estallido que hizo arder este país. Lo que aquí llaman como una constitución mal hecha, que hay que botarla a la basura, que no sirve de nada. El mundo entero nos mira y ve admiración en que un país sea capaz, a partir de un quiebre como este, donde realmente estuvo amenazada la institucionalidad, con esta constitución, con un gobierno de derecha, se logró sentar en la mesa todos los actores. Se logró trabajar en un texto que hoy día ningún constitucionalista del mundo reconocido no tiene más que palabras de halago por la manera en que toma los temas nuevos. Efectivamente, son temas nuevos, son desafiantes, pero a eso es lo que estamos llamados, a enfrentar temas nuevos. Si no los enfrentamos, el mundo arde. Ese es el cambio climático. Entonces tenemos que tomar temas nuevos, efectivamente. Y el camino que estamos haciendo tiene varias etapas. Tenemos que ir avanzando en esas etapas. Y una de esas etapas en la que estamos hoy día, creo que es fundamental el entender, el ponernos en la sintonía de que, dado este marco general que puso la Constitución, la nueva Constitución, lo que nos toca ahora
es buscar interpretación de esas normas que sean razonables y que sean buenas. ¿Para qué vamos a hacer una interpretación desquiciada de las normas? ¿Para qué vamos a tener una justicia indígena? ¿Quién quiere una justicia indígena donde le impongan una mirada ancestral no siendo parte de un pueblo indígena? Ya el acuerdo de los partidos lo dijo claramente. La justicia indígena se va a aplicar entre personas de un mismo pueblo, no en materia de delitos penales, y se va a ocupar además en el contexto de la preeminencia de la ley. No hay otra ley paralela, se aplica la misma ley y tiene como última palabra siempre la Corte Suprema. Es lo mismo que existe en Estados Unidos, es lo que existe en Australia. Es verdad que no está hasta el último detalle en la Constitución, como nada está hasta el último detalle en la Constitución. Para eso está la ley, para eso está el Parlamento, el que conocemos. Los derechos de agua. Los derechos de agua. ¿Por qué hemos llegado a esto con los derechos de agua? Porque nosotros tenemos en Chile, hemos tenido por años, en un contexto de escasez hídrica, de cambio climático, de gente que con todo el desarrollo que hemos tenido hasta el día de hoy no tiene agua disponible. ¿Qué es lo que tenemos? Es que en teoría en Chile el agua tampoco es privada. Hoy día, no con la nueva Constitución, en la actualidad el agua no es privada. Lo que hay son derechos de agua. Pero el problema es que en la práctica se impuso una interpretación de los derechos de agua que significaba que el agua era privada. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Darse cuenta que ocupamos las palabras para embolirar la perdiz, y esto hay que sincerarlo. Entonces el agua va a seguir no siendo privada y los derechos de agua van a funcionar como derechos. ¿Para qué le vamos a quitar los derechos de agua a un sitio, a un campo, a una actividad económica que está funcionando correctamente? Eso no hay por qué suponer que como chilenos y chilenas vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es que estos permisos administrativos, con una institucionalidad que se va a crear por ley, que la va a dictar el Parlamento donde Matías está sentado, va a tener que regular en aquellos casos cuando hay un traspaso de propiedad y hay escasez hídrica, una distribución razonable del agua. Eso es lo que estamos logrando, eso es lo que avanza este texto constitucional. Entonces, yo digo, tenemos diferencias, yo creo que aquí tenemos muchas diferencias, pero discutamos sobre las diferencias reales que tenemos y no sobre los fantasmas para asustar a la gente, no sobre los fantasmas que nos paralizan. Última cosa, déjame decir, por favor, porque se ha planteado mucho aquí la idea de que esta constitución es mala, entonces hagamos una nueva que sea perfecta. Yo creo que los industriales, la gente de ACIMED que nos está escuchando, sabe que esta idea de que si no está perfecto, botémoslo a la basura y empecemos de nuevo de cero, no es la filosofía con que funciona la gente en el mundo real. La gente en el mundo real sabe que nada es perfecto, que se hace camino al andar, que se va aprendiendo, que del diálogo se sacan mejores cosas. Entonces, si esto se vota y se rechaza, ¿a qué vamos a volver? Al Parlamento a discutir las reglas desde cero, en lo cual ya en estas semanas hemos visto no hay ningún acuerdo. Nadie de la derecha que tiene votos en el Parlamento, pues no una que no tiene votos en el Parlamento, la derecha ha mostrado un papelito donde digan lo vamos a hacer de tal manera. Mira, en el oficialismo quizá hay distintas opiniones, pero están todos ahí arriba de la mesa, transparente, claridad, disposición. Apoyamos el proyecto de Matías, todos, para que si se gana el rechazo, habilitar el camino. Dimos un compromiso de las reformas, es que está todo escrito y la Constitución que proponemos está aquí. No es una entelequia de algo que ahora sí lo vamos a hacer perfecto, es esto, es excelente. ¿Hay que mejorarlo? Sí. ¿Tiene defectos? Por supuesto. De inmediato, Matías Dante. Bueno, se me viene a la mente con los comentarios la promesa de la casa de todos. Y yo diría que lo que hemos escuchado y lo que hemos visto en este tema del proceso, y ojalá es que después del 5 de septiembre, bueno, esto va a continuar, que realmente sea una casa de todos y que todos los sectores de la economía y de la sociedad puedan ser escuchados. Yo tengo aquí que comentar que lamentablemente los industriales, tuvimos y los gremios tuvimos pocas oportunidades en poder conversar y en poder dialogar en este proceso constituyente, porque algunas veces se nos dijo de que no teníamos legitimidad como para ir a plantear nuestros temas. Y bueno, nosotros como ACIMED pedimos muchas veces que nos dieran algunos minutos para ir a exponer y no tuvimos la posibilidad. Entonces, vuelvo a insistir de que Chile se merece una constitución que realmente sea apoyada por la mayoría de los chilenos. Nosotros nos gustaría que este proceso que va a continuar y que debe continuar el 5
el 5 de septiembre, podamos ser invitados y nosotros también podamos aportar con nuestro grano de arena aquí lo que es una visión, a como bien dijo Sergio, que Chile tiene que cambiar su modelo económico, tenemos que complejizar la economía, tenemos que tener más y mejores puestos de trabajo para todos los chilenos, pero para eso tenemos que escribir algo que nos represente a todos, que todos estemos de acuerdo con lo que estamos proponiendo y que realmente, y la única salida para poder satisfacer los derechos sociales es que Chile crezca, que Chile sea más rico, que podamos competir. Chile es uno de los países más abiertos en el mundo, tenemos tratado con 64 economías y bueno, ¿y qué es lo que están haciendo ellos? ¿Cuáles son las constituciones que tienen? ¿Cuáles son las políticas industriales que tienen? ¿Cuál es la facilidad, la certeza jurídica, la seguridad de inversión? Por aquí se hablaba de una constitución importante que sea el amor. Bueno, pero cuando uno va al departamento de riesgo de un banco, bueno, todas estas cosas que son afectos no satisfacen mucho. Para pedir un crédito bancario hay que hablar de certeza jurídica, hay que hablar de leyes, de permiso, y bueno, y que son cosas concretas que una constitución tiene que facilitar y sobre todo en un mundo que hoy día estamos viendo después de la pandemia, después de la guerra, es un mundo que se está desglobalizando. Ojalá que para esto Chile traiga una reindustrialización, que es lo que estamos hablando nosotros, pero para eso necesitamos certeza jurídica y necesitamos un marco que realmente lo pueda proponer. Matías, volvemos al siguiente punto, que tiene que ver con que se plantea por parte de Carolina, se ha planteado por Patricio también, que la derecha no ha dado a conocer finalmente si gana esa opción, lo que va a plantear como cambio a la Constitución actual. Se toma la derecha, pero esto es finalmente un tema de opción también, porque ustedes están precisamente en el lado del rechazo. ¿Qué le propondrían ustedes como grupo que está por la opción rechazo, cambios concretos a lo que viene dentro de la Constitución? Bueno, nosotros, como tú sabes, Cristian, hemos dado pasos concretos. No solamente la rebaja de los quórum a 4/7 para reformar la Constitución, que como ha dicho el senador Pedro Araya de la bancada del PPD, es la llave maestra para habilitar un nuevo proceso constituyente, sino también la rebaja de los quórums supralegales. Y yo me alegro que se haya producido un acuerdo. No hay que tenerle temor a los acuerdos y que los partidos de Chile Vamos hayan concurrido a ese acuerdo y a esa votación para bajar los quórums. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en que esto se votara el 4 de septiembre? Precisamente porque había desconfianza hacia un sector. Y muchos nos decían, no, de ninguna manera Renovación Nacional y la UDI va a poner los votos para bajar los quórums, para reformar la Constitución. Y ahí está, se aprobó prácticamente por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. Salvo Republicanos, que es un partido de extrema derecha que por suerte para estos efectos no tiene incidencia en estos quórums. Entonces, la buena noticia que yo quiero darle al mundo de la industria, al mundo de la productividad, del trabajo, a los que se levantan temprano para hacer grande a nuestro país, es que hay un camino de salida a partir del rechazo, que es la opción que hoy día tiene más posibilidades de ganar el 4 de septiembre, de acuerdo a todas las encuestas de opinión pública. Y por eso hemos presentado, también con la senadora Rincón, el senador socialista Fidel Espinosa, el senador Iván Flores, un proyecto de reforma constitucional invitando al presidente de la República a que lidere un gran acuerdo nacional, tener un nuevo proceso democrático, es decir, una convención, no con las mismas características del actual, con convencionales votando desde la ducha, todos peleados, sino que una convención que busque acuerdos. Porque a diferencia de García Linera, que es el ideólogo de la Constitución boliviana, que dijo que ninguna constitución es de consenso, yo creo en la casa común, yo creo en los acuerdos, yo creo en tender puentes. Y no partimos de cero, porque partimos del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, del cual el Pato fue un activo protagonista del Consejo de Observadores y fue testigo, que hubo miles de propuestas ciudadanas, nosotros mismos participamos en los cabildos, de cosas buenas que tiene este texto en materia de protección de derechos sociales. Lamentablemente los derechos sociales hay que financiarlos y hay que tener un recurso de protección ante cortes especializadas que puedan garantizar esos derechos en un tiempo razonable, cuestión que no está porque se cambia por una acción de tutela ante jueces de instancia, que es una de las cuestiones que también se han comprometido
a poder enmendar. Pero nosotros no vamos a votar por el acuerdo, lamentablemente, de los partidos oficialistas. Yo voté por el presidente Boric, hice campaña por el presidente Boric en segunda vuelta. Vamos a votar por esta propuesta, que es una mala propuesta, que no soluciona los problemas que tiene Chile hoy día, que nos genera nuevos problemas, que en materia de seguridad ciudadana, en vez de solucionar nuestros problemas, nos crea otros problemas. Por ejemplo, eliminando el estado de emergencia en caso de grave alteración de la seguridad y el orden público, porque los propios convencionales, y es cosa de ver los debates, aseveraron que tienen desconfianza hacia Carabineros, hacia las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que nos pide la gente en los barrios? A diferencia de lo que dijo Jaime Baza ayer en un programa de televisión, lo que nos pide la gente son más carabineros, más vigilancia policial. Y mientras más vulnerables son los barrios, más carabineros nos están pidiendo. Y todo eso podemos incorporarlo en una buena constitución a partir de los 4 séptimos, que es un proceso que no parte de cero. Perfecto. Queda poquitos minutos ya para ir finalizando este encuentro. Queremos que cada uno exponga un mensaje, partiendo por usted, don Sergio, a los industriales, a los colaboradores, a las empresas de CIMED con respecto al proceso que viene y con respecto a lo que se vive desde el 5 de septiembre en adelante. Como empresario, cuando uno tiene que tomar una decisión, decide entre opciones. Yo me voy a comprar esta industria o voy a instalar una industria, pero tengo todos estos problemas que resolver. ¿Cuál es la alternativa? No tengo nada. No he pedido ni un permiso. No sé si me los van a dar porque no existe nada. Entonces, uno parte de la realidad y para un empresario entiende lo que estamos diciendo. Esta constitución que se está proponiendo no está buena en todo. Si yo tuviera que actuar en el Senado, cambiaría las normas de agua, arreglaría los temas de huelga, establecería la no reelección presidencial, iría en la dirección de no autorizar gastos a los parlamentarios. En fin, hay un acuerdo político que yo les pido que lo lean. Eso se va a implementar, pero parto de algo. Ese es mi mensaje principal. Pero además quiero decir lo siguiente. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, entre Bernardo y Matías Walker. ¿Cuál es la diferencia? Bernardo insiste permanentemente de que aquí los políticos se van a hacer cargo de todo y van a ser discrecionales. Bueno, y resulta que Matías Walker es un político. Entonces, esa es una diferencia. Si un país no tiene buenos políticos y políticas, y me alegro que haya muchas más mujeres que estén ahí, esto no va a funcionar. Y también le diría a Matías, yo en el Senado habría votado por la propuesta de los 4 séptimos. Nosotros veníamos luchando desde el principio, eliminar los 2/3 y las leyes orgánicas constitucionales. Me parece razonable, pero lo que tú tienes que preguntarte es por qué la derecha ha aceptado ahora, después de 30 años, bajarse a 4 séptimos. Es porque ve el riesgo de otro cambio y otro rumbo. Entonces, eso no te da garantías, Matías, de que vayan a estar en disposición de hacer una nueva constitución que se acerque a lo que queramos. Dicho eso, yo les pido que hay que saber historia para construir futuro. Y todos queremos construir un futuro y lo vamos a tener con serenidad. Yo llamo a la serenidad, en pocos días más vamos a ver qué se resuelve. Y los chilenos vamos a tener que decidir aquí un camino que va a tener 3 escenarios. O la degradación, porque los conflictos siguen y siguen las protestas sociales y no hay acuerdo de ninguna especie, o una evolución en la mediocridad, y vamos a tener 10 años mediocres en que estamos arreglando a media las cosas sin poder ponernos de acuerdo, o una gran convergencia estratégica, un nuevo proyecto nacional, una nueva capacidad de producción con inclusión social, con instituciones fuertes. Cada uno piense cuál es el mejor camino que cree que se puede llegar allí. Yo he elegido el mío. Si no resultara, soy escéptico a los que creen que el rechazo es mejor. Pero soy optimista de mi país y por lo tanto, cualquiera que sea el resultado, tenemos que trabajar porque a Chile le vaya bien y nos vamos a un escenario de acuerdo estratégico con un nuevo proyecto nacional. Muchas gracias, Sergio Patricio. Nos quedan pocos minutos, les pido por favor, porque estamos con transmisión en T13 Vivo y también en MOL, entonces se nos corta la transmisión. Así que un mensaje a los empresarios, a CIMED. Yo creo que los empresarios, como la comunidad toda, saben que lo que genera más posibilidades de desarrollo a largo plazo, de poder planificarse con tiempo y emprender proyectos
innovadores y atrevidos es la posibilidad de estabilidad y paz social. Es una comunidad que se siente parte en conjunto de una construcción colectiva donde los menos posibles queden fuera. Sergio Vitar, Carolina Toá y yo hemos hablado hasta la saciedad de la necesidad de incorporar, crecer, aumentar el acuerdo que aquí tiene un piso importante. Hemos repetido todos de manera incansable que creemos que aquí están los pilares, los pilares que escucharon e incluyen a grandes sectores de la sociedad que no habían sido atendidos, que escucharon el Chile que en un momento determinado tuvo un estallido social, que ha devenido, comenzó este proceso con edificios en llamas y supermercados siendo saqueados. Y estamos hoy día en un paso superior y mejor de encuentro y de construcción institucional. Yo llamaría a continuar este proceso de inclusión creciente, este proceso de diálogo entre todos y de construcción del proyecto político para el ciclo que viene. Se están redibujando los mundos políticos, lo podemos ver aquí. La postura de Bernardo Fontaine está por verse si será el día de mañana la de sus actuales socios Matías y Javiera. Lo que antes fue una unidad empieza a encontrar nuevas configuraciones. Estamos en un mundo que tiene que empujar el diálogo para volver a ir acordando desde los nuevos lugares en que cada uno esté ese gran acuerdo. Creo que los empresarios no hay nada en esta Constitución que vete, que coarte o que limite el desarrollo de la industria. No hay nada en esta Constitución que vete, que coarte o que discuta la libertad de mercado ni la participación de los privados en el desarrollo de Chile. Lo que hay es una inclusión creciente de atención a determinados mundos sociales que no habían sido escuchados. Yo creo que darle el portazo a eso es duro. Se le dio al proceso de Michelle Bachelet y todos se arrepintieron después. No nos arrepintamos ahora, sigamos. Efectivamente, si no es por el camino del apruebo, que es, a mí me resulta indudable que es el más coherente, el más tranquilo y el más amistoso, estaremos todos disponibles, como hemos repetido aquí, y Sergio lo acaba de decir, para la construcción del Chile democrático que necesitamos en el futuro. Muchas gracias, Patricio. Javiera. Bueno, darle un saludo a todos y que estos días que quedan nos sigamos informando, resolviendo dudas, conversando, porque el plebiscito del día 4 no se trata de la Constitución del 80, como hemos dicho hasta la saciedad también con Matías y con Bernardo, se trata del texto propuesto por la Convención. Y creo que el Chile de hoy, el Chile que se merece esa nueva Constitución, construida en democracia, de manera participativa, incorporando las iniciativas de la sociedad civil, incorporando la voz de las organizaciones de la sociedad civil, del Colegio de Ingenieros y de tantas otras organizaciones que no pudieron participar del debate de la Convención, ha llegado a grandes acuerdos que antes no teníamos. Creo que el Chile de hoy es distinto al Chile del año 88. El Chile de hoy es distinto del Chile del año 2005. Hoy día tenemos grandes acuerdos, como son la necesidad de la paridad, del reconocimiento a los pueblos indígenas, del Estado social de derecho, de la necesidad de garantizar derechos sociales. Entonces, démonos una nueva oportunidad para tener una Constitución que represente a las grandes mayorías sociales, culturales y políticas que hoy día han emergido en este país, que incorpore a todas las voces de las que ha hablado el Pato, Patricio Fernández, que por primera vez pueden sentarse en una institución con horizontalidad a plantear sus temas, pero también incluyendo a todos los sectores políticos que en esta ocasión no fueron escuchados. Y hagamos una Constitución que, por ejemplo, reconozca la propiedad intelectual, que en esta Constitución, en este texto, no está reconocido y que ustedes saben que es básico para la economía del siglo XXI, donde la innovación y el conocimiento son importantísimos para este nuevo siglo. Una Constitución que, insisto, no solo escriba en el papel el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, sino que no le permita a las regiones y a las comunas endeudarse, por ejemplo, que ha traído tan fatales consecuencias a países vecinos nuestros, que por supuesto que haga que el Estado tenga una participación más importante en la economía y que las empresas públicas que se proponen en la nueva Constitución se establezca el principio de la neutralidad competitiva para que las empresas públicas y privadas puedan operar en igualdad de condiciones, cuestión que no queda clara en el texto propuesto.
démonos esa oportunidad. Yo creo que hoy día Chile ha construido grandes consensos que van más allá de la política, hay consensos sociales, y no alarguemos el problema constitucional aprobando una constitución que hoy día divide a las chilenas y a los chilenos más de lo que estábamos cuando comenzó el proceso constitucional. Gracias, Javier Bernardo. Mira, yo resumiría el apruebo, lo que hemos escuchado aquí, como que la Constitución hay que hacerle muchos arreglos, ¿no? Entonces, está mal hecha. Arreglos que a mí me sorprende un poco porque yo estuve en la convención, Pato también. Hace 2 meses todos votaban a favor de lo que está en el texto y votaban en contra de todo lo que quieren arreglar. Entonces uno dice, ¿por qué ahora descubrieron que era malo? ¿No es cierto? ¿No será porque van perdiendo las encuestas? Entonces, ¿qué posibilidad hay de que esos cambios se vayan a producir? No lo sabemos. Por otra parte, esos cambios tocan algunos de los temas superficiales. En la Constitución económica, que es tan mala como el sistema político y como la desproporción de derechos indígenas, no toca nada, nada. No corrige nada ese supuesto acuerdo. Y en otra parte, el argumento aquí que hemos escuchado, la prueba, es el terror, ¿no es cierto? Oye, es que si se rechaza la Constitución, vamos a volver al estallido social, digamos, ¿cierto? Y vamos a tener un conflicto. Yo no veo eso. Yo no veo eso. Yo veo que el rechazo tiene una enorme gracia. Lo bonito que tiene que es transversal. Es transversal políticamente y es transversal en términos de ciudadanía. Muchos ciudadanos quedaron desilusionados por este proceso, la enorme mayoría. Muchos ciudadanos quedaron desilusionados porque se les invitó a hacer propuestas constituyentes populares y las botaron a la basura, ni siquiera se discutieron. Se rechazaron al tiro. Y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, el rechazo es la oportunidad de que todos podamos ponernos de acuerdo, incluso la izquierda y la ultraizquierda que dominaron la convención, y hagamos una constitución entre todos, con ellos también, porque no podemos repetir lo que fue la convención, una ultraizquierda y una izquierda dura que tenía el 73% de los votos y que impuso una casa para ellos. Ahora, en definitiva, para terminar... para darle la posibilidad a Matías y a Carolina. Para terminar, pensando en los socios de ACIMED, el que quiera un país unido y con igualdad ante la ley, tiene que votar rechazo. Y el que quiera un país que se despegue social y económicamente, tiene que votar rechazo. Muchas gracias, Matías. Decirles simplemente agradeciendo la invitación que los chilenos, el mundo de la industria, el trabajo, está llamado a aprobar o rechazar este texto, el 4 de septiembre. La mayoría de los chilenos, el mundo de la industria, el trabajo, no es de derecha ni de izquierda. Quieren una buena constitución que solucione sus problemas en materia de seguridad, de empleo, de pensiones, de salud, con libertad de elección. Y por eso vamos a rechazar este mal texto, pero no para quedarnos desde cero, sino que para construir una buena constitución donde tomemos en cuenta las 500.000 propuestas ciudadanas de normas que se propusieron y que la Convención simplemente desestimó. Nosotros rechazamos para generar una nueva y buena Constitución. Muchas gracias, Matías. Carolina. Bueno, yo no les voy a decir cómo tienen que votar. Los voy a invitar, sí, a que en este proceso actuemos informados, no actuemos desde el miedo, actuemos con cariño por nuestro país y tengamos presente que el país que somos y el que vamos a hacer después del 4 de septiembre es un país que tiene enormes virtudes, que ha mostrado una gran capacidad de salir adelante y tiene defectos también, tiene tensiones, tiene dolores. Y esos dolores se expresaron en el proceso constitucional. Y con ese equilibrio de fuerzas que somos, vamos a tener que seguir andando después del 4 de septiembre. Entonces, la decisión que tenemos acá y que ustedes van a tomar, no nosotros, cada uno como ciudadano va a tomar su definición, es desde dónde caminamos mejor. En el caso de ganar el apruebo, esta es la Constitución. Efectivamente tiene razón Matías. Esta es la Constitución que vamos a aprobar. Y hay un acuerdo político que tiene espalda amplísima para además mejorarla. En el caso de que esto se rechace, la Constitución que nos va a regir, no la tengo aquí, es la del 80. Esa es la Constitución que va a seguir. La Constitución que no se ha podido cambiar en todo este tiempo, la que rigió cuando vino el estallido. Y ahí tendremos que esperar a ver quién se pone de acuerdo con quién, en qué mecanismo. Y hay un gran peligro en cualquiera de los escenarios, con esta o con la otra. Y es que nos olvidemos de que en Chile hay un sector que tiene un gran enojo. Es verdad que existe ese enojo, pero no lo inventó la Convención. Está en la sociedad chilena. Y la diferencia de la Convención es que ese sector enojado, que para el estallido estaba quizá quemando metro, en lugar de eso, aquí se pudo sentar a la mesa. Y claro, ese enojo se expresó,
Pero qué gracia más grande en una sociedad y una democracia que poner el enojo en la mesa de la democracia, ponerla respetando normas institucionales que dictó el Parlamento, generando una legislación en un acto de fuerza. Ese es el camino por el cual los países van buscando, abriendo paso, digamos, a ir acogiendo y resolviendo sus diferencias. Esta Constitución no va a eliminar nuestras diferencias, no es la panacea, no es que va a venir sin ningún defecto, como dice Bernardo, que la siguiente no va a tener defecto. No es que es tan mala que tiene defecto, sino que es humana, por eso tiene defecto. Y como humano, de buena voluntad, la vamos a poder ir arreglando a través de la democracia. Carolina Toá, Matías Walker, Sergio Vital, Patricio Fernández, Javier Apará, Bernardo Fontaine, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en el Foro Anual de la Industria. Que estén muy bien. Buenos días. Dante, muchas gracias también. Gracias a nuestros panelistas, yo creo que hemos tenido un gran foro, hemos analizado en profundidad varios detalles que afectan a la industria, a la inversión, pero me quedo un poco con el concepto que este 5 o este 4 de septiembre en la noche no podemos terminar con un país con ganadores, vencedores, un país dividido en dos, sino que tenemos que pensar que Chile va a seguir el 5 de septiembre, necesitamos lograr un gran acuerdo nacional para, independientemente de los dos caminos, modificar, rehacer, iniciar de nuevo una constitución que realmente nos permita ser un país desarrollado. Vuelvo a insistir que Chile es una de las economías más abiertas del mundo. Necesitamos que nuestra industria mejore, necesitamos una política industrial, necesitamos agregar valor a las cosas que hacemos, y porque necesitamos más y mejores puestos de trabajo, necesitamos satisfacer las demandas sociales, y para eso, bueno, tenemos que reactivar nuestra economía, y es fundamental que nos pongamos de acuerdo ese 5 de septiembre. Así es, presidente, hemos llegado al final de esta importante mañana. Nosotros quisimos cooperar nuestro grano de arena con información y opiniones. Usted decide. Nosotros quisimos estar ahí con ustedes, con los socios, con los amigos, simpatizantes de ACIMET, porque queremos un Chile grande, un Chile mejor, un Chile con más y mejores empleos, un Chile industrial. ACIMET, fuerza gremial, y será entonces hasta el próximo año, si Dios así lo quiere. Hasta el próximo año, y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Foro Anual de la Industria 2022, auspiciado por Los Héroes, Asociación Chilena de Seguridad, Air Products, Indura, OTEC ACIMET, Sintac, ASA, Molicop, ACIMET Asesorías, Credicorp Capital, South Metals, Leitat Chile, Siderúrgica Huachipato, producido por RF Producciones.